Muy buenos días y que el Señor os bendiga. Ya estamos a nuestro estudio del viernes, ya estamos en una tarde donde podemos buscar su presencia a través de las Escrituras, donde podemos encontrar su voluntad a través de aquellos relatos que están en la palabra. Y vamos a empezar orando, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, vamos a pedirle a Dios que quite de nuestra mente lo que tenemos que hacer para que nos deje entrar en su palabra y sobre todo esas palabras que leemos, hacerlas partes de nuestra vida. Así que vamos a empezar a orar. Señor Padre, te doy las gracias por la oportunidad que me das de poder estar en este estudio bíblico, de poder expresar aquellas palabras que tú has puesto dentro de mí. Yo te pido que todos mis hermanos y hermanas sean bendecidos en tu nombre, que tu Espíritu Santo descienda en cada hogar, descienda aquí en este hogar, Señor, y que yo pueda hablar tus palabras, que yo pueda decir tu voluntad, Señor, que no sea mi vida, sino que sea tu vida reflejada en la mía, Jesús. Bendigo todo lo que tú eres, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar efectivamente del árbol de la vida. Y vamos a empezar por explicar el significado del árbol de la vida en la Biblia. Sabemos que el árbol de la vida es un árbol que Dios colocó en el centro del jardín del Edén, al lado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo esto nosotros lo sabemos. Y si no, este es el resumen de dónde estaba y del significado. En el principio de la creación, cuando está Adán y cuando está Eva, Dios no impuso ninguna restricción sobre el árbol de la vida. Él no dijo absolutamente nada del árbol de la vida. Adán y Eva podían acercarse al árbol. Incluso tenían libertad para comer del fruto de aquel árbol. Y no era cualquier cosa, sino que aparte de tener la libertad para comer el fruto del árbol de la vida, les iba a dar, les iba a conceder, les iba a otorgar la vida eterna. Pero no lo hicieron. Esto no lo hicieron. ¿Qué representaba el árbol de la vida? El árbol de la vida en Génesis representaba la vida eterna que Dios ofrece al ser humano, la misma vida eterna que tú y yo tenemos. Génesis 2, versículos 8 y 9, mirad qué dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de que Dios creara al hombre, plantó árboles, pero plantó un precioso huerto, un Edén, al oriente de lo que había construido para que el ser humano viviera en aquel lugar. Dios también hizo que brotaran muchísimos árboles con fruto, con comida, para que Adán y Eva se deleitaran en su belleza, pudieran alimentarse, pudieran pasar los días bien. Y dice la palabra que en medio de ese huerto, en medio de ese lugar donde ellos tenían aparentemente de todo, hizo crecer dos árboles. Uno de ellos, el árbol de la vida del que estamos hablando, el árbol de la vida eterna. Y luego, el árbol del conocimiento del bien y del mal. A Adán y a Eva no se les prohibió comer del árbol de la vida. No, la única prohibición que Dios puso a Adán y a Eva era de que no podían comer del árbol del bien y del mal, pero de los 1000 árboles que habían ahí y del árbol no se le había dicho nada.
Pero ellos escogieron la única oportunidad, la única alternativa al pecado, y era desobedecer a Dios y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como consecuencia de esa decisión, como consecuencia de esa mala decisión, podríamos decir, el pecado entró al mundo, de generación en generación, en generación, en generación. Y en ese mismo instante el ser humano quedó espiritualmente separado de Dios. Eso es lo que ocurrió en ese momento. ¿Qué decidió hacer Dios? Dios echó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Evitó que comieran del fruto del árbol de la vida. Ese árbol estaba ahí para decisión personal, igual que la decisión de obtener la vida eterna está delante tuyo si todavía tú no has tomado la decisión de convertirte a Cristo. De esta forma, Dios protegió al ser humano, aunque parezca que malo que los echó. No. Dios protegió al ser humano. De no haber hecho esto, de no haberlo echado, el hombre estaría condenado a vivir eternamente en pecado. Esto hubiera eliminado por completo la posibilidad de que el hombre volviera a disfrutar la vida eterna. Si no los hubiera echado, si los hubiera dejado allí, ya habrían estado condenados para toda la vida, pero no. Dios decide echarlos. Y a día de hoy nosotros estamos en ese lugar donde Dios echó a Adán y a Eva, pero tenemos la posibilidad de escoger el bien y de escoger el mal. Ahí, cuando Adán y Eva fueron echados del Edén, volvieron a disfrutar del decidir, del qué hacer, del obtener, del trabajar, de buscar a Dios de otra manera. ¿Qué dice Génesis 3, 22 y 23? Génesis 2, 22 y 23. Dice: y dijo el ser humano: ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que se extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Hasta aquí lo que significa el árbol de la vida en Génesis, o lo que pretende Dios que entendamos del árbol de la vida. Y el árbol de la vida en Apocalipsis, porque también nos habla en Apocalipsis del libro de la vida. En este último libro que nos encontramos nosotros en la palabra, el árbol de la vida es símbolo de varias cosas. En Génesis, de la vida eterna, y en Apocalipsis vamos a ver unos versículos donde nos va a aclarar qué significa el árbol de la vida. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 2, 7. Y dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida se encuentra en el paraíso de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y es allí donde nosotros vamos a estar todos los que perseveremos hasta el fin en el amor y en el servicio a Dios. Estas no son palabras mías, estas son palabras que están escritas por el mismo Dios. Allí vamos a deleitarnos, no solo de vista, no solo de todo lo que hay allí, sino vamos a poder comer de ese árbol de la vida y disfrutar de la eternidad de Dios. La provisión eterna de Dios la vamos a encontrar allí.
Hay otro versículo que hace referencia al árbol de la vida en Apocalipsis, que es Apocalipsis 22, el 1 y el 2. Y mirad qué dice. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, clara como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Aquí también encontramos en esta profecía el árbol de la vida. El río de agua de vida que nos habla la provisión y la vida abundante que Dios nos va a dar y que nos da, dice que el árbol de la vida a cada lado del río, sus cosechas y sus hojas nos afirman el cuidado eterno de Dios al proveer a sus hijos alimento, salud, vida por siempre. Ahí, en ese instante, será entonces cuando podremos acceder al trono de Dios, cuando podemos acceder al fruto del árbol de la vida en cualquier momento del día, sin necesidad de que Dios te diga ahora, en cualquier momento. Ahí vamos a disfrutar de su trono, ahí vamos a disfrutar gracias a la obra de Jesús en nuestra vida y en nuestra fe en Dios. Gozaremos de la compañía y de la provisión de Dios para siempre. Apocalipsis 22:14, ¿qué dice? Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. Y para poder ¿qué? Entrar por las puertas de la ciudad. Este versículo está hablando de la recompensa que van a recibir los que confíen en el poder de Cristo, de la sangre de Cristo en sus vidas. Es a través de Jesús, no mío ni tuyo, es a través ni de tu pastor ni de tu líder, es a través de Jesús en el que nuestras vidas, nuestra ropa, nuestra vestimenta fue lavada, fue limpiada. Y que gracias a eso obtuvimos perdón de nuestros pecados. La bendición de Dios va a ser tener autoridad sobre el árbol de la vida, comer del árbol de la vida y poder entrar a la ciudad santa donde nos esperan con las puertas de par en par abiertas. No solo encontramos el árbol de la vida en Génesis y en Apocalipsis, también lo encontramos en Proverbios. En el libro de Proverbios se usa el árbol de la vida como un símbolo para varias cosas. No habla del árbol en pasado, aquel árbol que fue, no. Génesis sí que lo habla en pasado porque nos está relatando. Incluso en Génesis nos habla del futuro del árbol de la vida. Aquí en Proverbios nos habla, nos simboliza para nosotros hoy, en el presente, el significado del árbol de la vida. ¿Qué dice Proverbios 3:18? Ella es árbol de vida. Es árbol de vida. Para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Habla en presente. Obedecer la palabra de Dios es de sabios. No es de necios. No es de incrédulos. No es de ignorantes. Obedecer la palabra de Dios es de sabios. Y más si cumplimos lo que la palabra dice, sus mandamientos. Dice el versículo, los que la abrazan y viven sus vidas guiados
por la sabiduría de Dios y no por lo que un profeta te diga y no por lo que tu pastor te diga, no porque Dios te dice y Dios te ordena. No. No. Los que son guiados por la sabiduría de Dios disfrutarán de la vida eterna. Proverbios 11:30. El fruto de la justicia es el árbol de vida, pero el que arrebata vida es violento. Proverbios 11:30. El fruto de justicia es el árbol de vida. Cuando nosotros obramos de manera justa, de forma recta y de forma conforme a Dios, traemos vida. Repartimos vida. Expresamos vida. Por la obra de Jesús en la cruz, a favor nuestro, y de los demás, por supuesto, pero a favor nuestro, hemos sido hechos justos. Y podemos andar en justicia, aunque humanamente no seamos justos ni aún uno, dice la palabra. Pero a través de su cruz, Dios nos ve justos y que vivimos en justicia. Y ahí es cuando tenemos que entender que nuestras vidas en el día de hoy viernes, hoy, no mañana ni pasado ni ayer, hoy, nuestras vidas deben de servir para extender la obra de Cristo y el deseo que Cristo tiene para la humanidad. A eso estamos llamados, a nada más. ¿Cuál es el deseo de Dios para este mundo, para esta humanidad perdida sin Él? Que todos sean salvos, todos. Y nosotros, obrando en justicia, arrebatamos las vidas al enemigo y entran en el río de Dios, y entran en la voluntad de Dios, y entran en el plan maravilloso de la vida eterna que tiene Dios para la humanidad. Nosotros podemos traer luz a los demás. ¿Qué dice Proverbios 13:12? La esperanza frustrada aflige el corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. El deseo cumplido es el árbol de vida, nos está reflejando ese regalo maravilloso que tenemos una vez que nosotros conseguimos aquello que Dios ha dicho que tenemos que conseguir. El ver que se cumple algo que hemos esperado por mucho tiempo, por poco tiempo, nos trae vida, nos trae alegría, nos trae un ánimo renovado, nos trae ganas de hacer nuevas cosas. Obtenemos la verdadera vida de Dios cuando se cumplen nuestros deseos, nuestros anhelos, que no son ni nuestros deseos ni nuestros anhelos, sino que son los deseos y anhelos que Dios ha diseñado para ti, para mí, y que ha puesto dentro de ti para que tú luches por ello y los cumplas. ¿Qué dice Proverbios 15:4? La lengua que brinda alivio es árbol de vida, y la lengua insidiosa deprime el espíritu. Aquí no voy a poner ejemplos, porque luego lo dices por tal, lo dices por cual. No, lo dice la palabra por ti y lo dice la palabra por mí. Somos todos igual de pecadores. Las palabras son poderosas. Las mejores y las más efectivas son las que traen paz, son las positivas, son las que traen alivio, las que traen ánimo. Pronunciemos palabras que bendicen a todos los que nos rodean.
Hablemos de palabras de vida. Dejar de decir que iglesia en casa lo llevan personas apartadas de Dios. Dejar de decir que Miguel y Sonia y sus hijos no asisten a un local y por eso no siguen la voluntad de Dios. Dejan de decir, pobrecitos, están apartados del Señor. Yo te animo hoy a que no me sigas. Si no se tiene la capacidad de buscar la voluntad de Dios fuera de 4 paredes. Vamos a empezar a hablar palabras de vida y no palabras de envidia, ni palabras de muerte, ni palabras de condena. Este es el estudio bíblico, esta es la palabra que Dios ha traído para nosotros. Una palabra que la podríamos haber extendido más, una palabra que podríamos haber descifrado más, podríamos haber encontrado diferentes versículos donde nos habla del árbol de la vida. Pero la esencia del árbol de la vida está en ti y está en mí. Es la vida eterna que Dios nos regala a sus hijos. Así que vive alimentándote del árbol de la vida. El árbol de la vida está presente y estará cuando marchemos arriba. Que la situación de hoy no delimite tu voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos hablas claro. Gracias porque no te reprimes. Gracias porque no te dejas nada en el tintero, sino que nos lo das todo claro. Aunque nosotros a veces lo hagamos que no sea claro y no queramos ver las cosas, tú estás a nuestro lado. Tú estás a nuestro lado por siempre, Señor. Nos prometiste ese árbol de la vida y tú nos lo has dado. Gracias por enviar a tu Hijo por mí y por mis hermanos. Porque sin ese acto de amor, sin ese acto desesperado que tuviste, jamás tendríamos la oportunidad de escogerte a ti y de escoger comer del fruto del árbol de la vida. Te amamos por siempre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Esta es la palabra que el Señor ha traído para esta tarde. Se han acabado las vacaciones, se han acabado estos 15 días que hemos tenido sin estudio. Seguimos porque Dios sigue y vamos a cada semana tener un estudio bíblico. La semana que viene, no tengo claro qué tema va a ser todavía, pero no quiero tocar algo tan por superficial que no afecte a lo mejor a tantas vidas. Quiero hablar sobre un tema que afecta a mi vida, afecta a la tuya y afecta a todos los de nuestros alrededor. Y son los problemas. ¿A qué nos ayudan los problemas? ¿A qué nos ayudan las dificultades? ¿Para qué están los problemas, las enfermedades y las desgracias? Vamos a hablar de todo esto, pero no de lo que yo diga, porque lo que yo diga no importa. Vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que es esencial para nuestra vida. Que el Señor os bendiga y nos vemos el domingo.